una historia que no tiene ni ton ni son. Y lo que más nos impresiona es que no está mencionado en ninguna parte el nombre de Dios, explícitamente. No aparece ninguno de los nombres de Dios ordinarios, como el tetragramatrón, o el Elohim, o el Shin Dalet Yud. No aparece ningún nombre de Dios en toda la historia. Y nos dicen nuestros sabios, esta es la historia que va a quedar para el pueblo de Israel. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto, pero quiero hacer una lectura rápida, concisa y profunda. Primero que todo, quiero explicarles que la palabra Megilá, que significa el libro enrollado de Esther, significa Niglé Seter, que en hebreo son palabras intercambiables, son prácticamente las mismas palabras. El libro enrollado de Esther significa, Niglé significa descubrir el secreto. El secreto es precisamente de lo que se trata toda esta historia. Inclusive la palabra Esther, hay una Gemara muy importante que dice que cada uno de nosotros y cada uno de los personajes, aunque fueron posteriores al Pentateuco, están contenidos en el Pentateuco. Y digo nosotros porque cada uno de nosotros tenemos una alusión en la Biblia, porque no hay nada en la Biblia que no esté en este mundo. Quiere decir, no hay ninguno de nosotros, ni ninguna cosa que está pasando que no esté aludida en una forma no directa, sino indirecta en la Biblia. Entonces, cada uno de nosotros, con nuestro nombre que nos pusieron nuestros papás, aunque no tengamos nombres hebreos, estamos contenidos en la Biblia porque somos parte del plan divino. Por lo tanto, en esa Gemara, en ese Talmud, dicen cuáles son los principales personajes de la Megilá. Entonces, por definición, el personaje principal es Esther, es Mordejai, es Amán, y nosotros diríamos, es Ahasverosh, el rey. Pero la Biblia no nos dice eso. Nos dice, el Talmud nos dice, Moisés. Entonces, pero Moisés vivió muchísimos años antes. Quiere decir, la Biblia está dada en el año 3400 antes de la era común y esto sucede en el 350 antes de la era común. Hay 3000 años de diferencia. ¿Por qué está Moisés implicado en la Biblia? ¿Y de dónde sale esto? Entonces, ¿de dónde encontramos a Esther en la Torá? No quiere decir que aparece el nombre Esther, quiere decir hay una alusión indirecta al nombre de Esther. Anojí, dice Dios, yo esconderé mi rostro ese día. Esther viene de Astir, que en hebreo se escribe igual, A Esther y Astir se escribe igual, porque en la Biblia no hay vocales. Entonces la palabra Astir significa ocultar. Dios le dice al pueblo de Israel, mientras tú cumplas nuestro pacto, mientras tú cumplas para lo que yo te di la Biblia y creas en mí y vivas en base a esto, mi rostro va a estar por afuera. Pero el día que me des la espalda, yo también te voy a dar la espalda, voy a ocultar mi rostro. Entonces, en ese día, Anojí Esther Panay, voy a ocultar mi rostro. Que es exactamente lo que pasó en la historia de Purim. En la historia de Purim, Dios se sintió ofendido porque la gente fue a este banquete, disfrutó de esta comida, no sintió ningún tipo de dolor de que el rey de carne y hueso estaba usando las ropas del sacerdote. La derrota de Israel era evidente y a la gente se la pasaron padrísimo y bebían. Entonces dijo, Dios, ocultar mi rostro. Entonces, Esther se encuentra en la Torá con la palabra Astir Panay, esconder mi rostro.
Mordejai, acá hay una cosa muy importante, antes de pasar de Esther. Esther dijimos al principio que se llamaba Adasa. Y Adasa significa mirto dulce, que es una planta que tiene muy buen aroma. Ok, entonces sabemos que Esther tiene la connotación de que era Adasa, pero era tan oculta que ni siquiera sabían su nombre y le pusieron Esther, y la palabra Esther viene de ocultar, por lo tanto Dios va a ocultar su rostro en esa época. Punto. Mordejai. ¿De dónde viene Mordejai en la Torá? Si la historia hay una diferencia de 3000 años, ¿cómo aparece él en la Torá? Aparece cuando están creando el incienso, hacen una de las especies que se usaba para el incienso que se usaba en el templo, y para ungir a los reyes y para ungir el templo, se llamaba dror, que significa mirra, que era de todos los ingredientes del incienso, que era parte del servicio divino, era el más importante. ¿Dónde encontramos a Amán en la Torá? Al principio, cuando dicen Aminaetz, ¿acaso es de este árbol que te prohibieron comer? ¿Quién dijo eso? La serpiente. Entonces viene de la palabra Aminaetz. ¿Acaso es de este árbol? Quiere decir, la connotación que tenemos de Amán es de la serpiente. La connotación que tenemos de Mordejai es del aroma y de un componente bueno del incienso. Y Esther viene de ocultar y también tiene su elemento de aroma. ¿Qué tiene que ver Moisés? Para que vean, Moisés es increíble que aparezca en esta historia, pero se los voy a explicar por qué viene en esta historia. Moisés es importante en la unión que hay y la revelación que hubo entre Dios y el pueblo. Aunque Dios directamente se presentó al pueblo, el pueblo, cuando sintieron tanta cercanía con Dios, le dijeron a Dios que hable mejor Moisés y no hables tú. ¿Por qué? Porque la cercanía con Dios era sobrecogedora. Tener a Dios de cerca, tan cercano, es algo que no todo mundo puede aguantar. Y el hecho es que la gente dijeron, mejor dile a Moisés y que Moisés se exprese con nosotros. Como que la gente prefirió bajar la intensidad del mensaje divino a través de Moisés. Moisés aparece en la historia de Purim en una cosa en la Torá que dice Beshagam Ubazar, que significa algo muy interesante. Él también era de Nosotros tendemos a pensar que Moisés, por haber estado en un contacto tan estrecho con Dios, el haber subido al monte Sinai 40 días sin comer y sin beber, tenía una existencia mucho más angelical. Y la Torá nos dice que sepan que ese hombre angelical, sí era angelical, pero también era de carne y hueso. ¿Por qué es importante Moisés en la historia de Purim? Porque la característica más importante que tiene Moisés es que Moisés se sacrificó por el pueblo de Israel. Normalmente un líder de un pueblo tiene muchas ventajas. Tiene dinero, tiene muy buena fama. Los líderes normalmente, bueno, no se diga los líderes de nuestros países, normalmente son la clase privilegiada. Normalmente los líderes son aquellos que tienen más privilegio, que tienen más alta su autoestima, que tienen mejor posición, que tienen más respeto del pueblo. Cuando nosotros vemos a Moisés, Moisés es opuesto a eso. Moisés tuvo que sacrificar su vida familiar, tuvo que sacrificar su relación con su mujer, a la que sí amaba, a Tzipora. De su relación con sus hijos no sabemos nada, nada. Quiere decir, por ser muy buen líder, no fue un buen papá. No sabemos que fue rico, no sabemos ni siquiera que fue tan amado. Era más amado su hermano Aarón.
¿Por qué? Porque él entendió, constantemente Dios le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo no me gusta, estás tú mejor que este pueblo. Mejor voy a deshacer este pueblo y me voy a quedar contigo. Hace 2 semanas se leyó en la Biblia una parte en la que Dios le dice, ¿sabes qué? Este pueblo ya recibieron la Torá, ya hicieron todo bien, ahora hacen el becerro de oro. Ahora se quejan que no tienen comida, se quejan que no tienen agua, ahora se quejan que no han llegado acá. Es un pueblo muy difícil. Tengo una idea, voy a destrozar a este pueblo y me voy a quedar contigo. Y contigo voy a hacer una nación nueva, mejorada. Y Dios llega a Moisés y le dice, bórrame de tu libro antes de que hagas. Les tienes que dar un... Y Moisés siempre pagó por darnos nuestro lugar, nuestra oportunidad, etcétera, etcétera. Increíblemente, la cualidad importante de Moisés es Netzach. Netzach es eternidad. Lo que estamos acá entendiendo es un principio muy importante. La grandeza de la persona se logra a través del sacrificio. Moisés se sacrificó, su familia, sus hijos, quizás su fortuna, su tiempo personal, por un pueblo. Y exactamente dijimos que Purim es la fiesta de la eternidad, es la fiesta del Netzach. ¿Qué hizo Esther? Mientras Esther estaba pasiva, mientras Esther estaba callada, mientras Esther no era partícipe de nada, ella era víctima. Pero en el momento que ella dice, voy a ver a Hashverosh, diciendo a su pasado, le está diciendo a su vida personal, a Mordejai, si algún día quiso regresar con su marido, porque pudo haber regresado con su marido, decir, ¿sabes qué? Me agarró este rey, era un déspota, pero yo realmente soy judío, tengo marido y me quiero ir con él. Eso, en el momento que ella dio su paso activo, personal, su vida particular, y de ver que le reparaba el destino. Por lo tanto, resulta que Esther tiene la capacidad de ser la redentora de esta historia. Y logra la redención a través del sacrificio de su vida personal. Se convirtió en una persona que se sacrificó y se dio totalmente para que el pueblo se salve. Porque ella no sabía que se iba a salvar. Ella cuando dijo, voy a ir a ver al rey, ella pudo haber muerto, porque el rey era un loco, porque el rey había matado una esposa, porque no quiso venir desnuda al palacio. Entonces, no estaba tratando con una persona totalmente lógica. Ahora, quiero que se vayan con una lectura todavía más profunda, porque esta es una clase que presume temas cabalísticos y del Zohar, etcétera. Quiero que vean este entendimiento. Dios no está contenido explícitamente en esta historia, así como estos personajes no están contenidos explícitamente, sino están en forma alusiva. Quiere decir, uno encuentra alusión de Amán, que es el malo, y como es el malo y es el villano, lo relacionamos con la Nahash. La Nahash es ¿qué es la Nahash? Dijimos en estas clases que la Nahash, que es la serpiente, es el instinto al mal. Y ese es Amalek. Esta es una lectura complementaria para que entendamos la historia de una manera más profunda. Entonces ya tenemos acá Amán. Ahora vamos a analizar que encarna a Israel, porque es el representante, encarna al instinto del bien. Es el que le dice al pueblo, no vayas,
a este banquete. Y si vas, disfrutes, no disfrutes, porque están haciendo una afrenta a Dios. Entonces, Él es el instinto al bien. Es lo que nosotros llamamos el Yetzer Hatov. Y este es el Yetzer Hara. Tenemos a Hashverosh. Ustedes, pero el Talmud nos dice, no sabemos realmente qué onda con este cuate. Por un lado, se ve como tonto, pero por otro lado, se ve como malo. No sabemos si es tonto o es malo, es manipulable o manipula. Es como un ser que de repente va como con la corriente. De repente le dicen, mata a los judíos, mata a los judíos. Salva a los judíos. ¿Quién es él? En esta historia, él es el cuerpo de la persona. Quiere decir, la persona tiene un cuerpo y el cuerpo es neutral. Los seres humanos no somos necesariamente malos o nacemos para hacer mal, pero tampoco somos tan buenos. El cuerpo demanda de nosotros muchas cosas y el cuerpo, en cierta manera, oculta el tesoro más grande que tenemos y lo que nos hace más divinos de todo, que es el alma. En esta historia, la más oculta de todas es Esther. Esther en el Zohar es considerada el alma humana. El alma es la Neshama. Si ustedes recuerdan, hemos dicho en otras clases que nosotros en esta dimensión convive nuestro cuerpo con nuestra alma, pero que desgraciadamente por ocuparnos tanto de nuestro cuerpo nos olvidamos de nuestra alma. Entonces tú puedes preguntarle a una persona, ¿a qué te dedicas? Y te va a decir, yo vendo esto, soy doctor, doy clases, pero cuando se trata de qué quiere tu alma, la gente rara vez te va a decir, mi alma desea servir a Dios y ser una persona buena y honesta el resto de mi vida. Normalmente tenemos tan oculta nuestras necesidades de nuestra alma que las tenemos tapadas. ¿Y cuál es la proporción de qué tan tapadas están? Somos 70 veces más corpóreos que nuestra alma. La proporción es 70:1. Básicamente la historia de Esther es una historia que sí está contextualizada históricamente en Persia, y sí hubo el rey Ciro, y sí hubo el rey Darío. Podemos tener una diferencia quizás entre el calendario judío y el calendario no judío, pero esta historia cuadra una historia contextualizada en un momento histórico importante. Pero acá lo que estamos viendo es la lucha que todos tenemos para poner y elevar nuestra conciencia, nuestra alma, sobre el cuerpo, hacerle caso al instinto del bien y obturar el instinto del mal. La historia de Purim no es una historia que la celebramos porque los judíos se salvaron en esa ocasión, porque diríamos, bueno, ya pasó hace 2400 años, ¿qué más pasó? Hace mucho. Ya pasaron 1000 otras cosas en las cuales unas sí se salvaron, unas no se salvaron. ¿Qué es esta historia tan importante que sea eterna para todos los tiempos? Lo que pasa es que mientras los seres humanos tengamos esta condición, nosotros vamos a tener un alma con un cuerpo, con un instinto a hacer el bien y hacer las cosas correctas, y un instinto que va a llevarnos a hacer el mal y bajar y quitar nuestro potencial. En semanas pasadas se lee en la Biblia una porción que dice, recuérdate que te hizo Amalek, que te encontró en el camino y que te enfrió en el camino y que te atacó en el camino. Esto no nos está hablando de un pueblo remoto que dices hoy en día, ¿quién es Amalek? ¿Y por qué voy a matar a Amalek? ¿Y cómo voy a saber quién es Amalek? Esto nos está hablando a nosotros. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Siempre tenemos, como Dios nos dio libre albedrío, tenemos una fuerza que nos lleva para un lado y una fuerza
que nos quiere definir para el otro lado. El instinto a hacer el bien es el que va a llevar a nuestra alma a encontrar nuestro tikkun, nuestro propósito, nuestro arreglo personal, nuestra conexión con Dios, porque es lo que ansía nuestra alma. Y nuestro instinto al bien es el que nos va a decir, no es para tanto, quizás Dios está muy ocupado y no le importas, quizás no es tan importante que hagas cosas tan buenas, finalmente, ¿quién te va a agradecer? Nadie te va a premiar, quizás mejor dedícate a hacer fortuna, a dedicarte para ti, para tu propia vida. ¿Por qué eres tan bueno con los demás? No seas tonto. Todo el mundo se burla de ti. Ese instinto. Quizás Dios existe, pero ¿quién le importa a Dios quién eres tú? Y realmente a Dios, con los problemas que hay en la humanidad, le importa qué te está pasando a ti. Esas son las palabras de la serpiente. Esas son las palabras del Yetzer Hará. Son las que nos enfrían, son las que nos hacen dudar, son las que nos quitan nuestro potencial, nos borran nuestros sueños. Aquellas cosas que nos hacen ser seres lindos, seres completos, seres espirituales, seres con propósito. La historia de Purim no es la historia que pasó hace 1000 años. Esta es la historia de cada uno de nosotros que tiene que enfrentar estas fuerzas. Tenemos que atender un cuerpo que de pronto es tan importante que se nos olvida quiénes verdaderamente somos. Se nos olvida definirnos como seres espirituales, como seres que tienen un propósito, como seres que Dios nos dio una vida. Y que lo único que quiere nuestra Neshama es juntar a Dios con el hombre. Este es el propósito de la historia de Purim. La historia de Purim es la historia de una desconexión. Y Purim es la reconexión de esta posibilidad de tener una relación en donde yo hago por Dios y Dios hace por mí. Amalek no es que no cree en Dios, porque al final de cuentas el instinto al mal, Dios lo creó. No está por encima de Dios. Dios creó al mal para que el hombre pueda escoger entre el bien y el mal, porque si no seríamos todo bien. Entonces no habría ningún privilegio en servir a Dios. Pero no podemos crear en el mal una cosa más grande de lo que es. Purim es la fiesta en donde, a diferencia de las demás fiestas del calendario judío, se ve como una fiesta que la mayor parte de la gente no la entiende. No la entienden, ¿por qué? Porque no se hace nada muy religioso. La gente está acostumbrada a que las fiestas tengas, y entre más friega te metas, más cuentan. Entonces, pareciera que la fiesta más importante de todas es Yom Kippur, que de plano no comes, no bebes, no te bañas, no haces nada. Estás en el templo todo el día diciendo, ay Dios, perdóname, 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 perdóname. Todo el día estás dándole y dándole, perdóname, perdóname, perdóname. Y todo el mundo dice, esta es la fiesta importante. Y en cambio Purim es una fiesta para niños, para payasos y para gente que se quiere reventar. En pocas palabras, no es importante. Y resulta que nos están diciendo exactamente al revés. Y así contamos la clase pasada. Purim es la fiesta original y Kippurim significa como Purim. Quiere decir, nosotros en Yom Kippur agarramos nuestro cuerpo y decimos, déjame en paz. El cuerpo este día me estorba. No como, no bebo, no nada. ¿Por qué? Porque lo que quiero es tener mi alma disponible y sacarla sin ningún estorbo. Pero en Purim, que es la última fiesta del calendario judío, que es la fiesta que queda para todos los tiempos, hacemos exactamente al revés. Agarramos y decimos, mi cuerpo, a través de comer, a través de disfrutar, a través de tomar,
Porque acá estamos diciendo que hay un bien y que el mal es tan difícil de atender que lo tenemos que anestesiar. Tenemos que agarrar al mal y decirle, déjame en paz. Pero acá estamos diciendo algo mucho más poderoso. Estamos diciendo, el mal y el bien son lo mismo. Todo es para bien. Todas las cosas que nos suceden, todas las cosas, quiere decir, no hay mal. No tiene nada de malo que una persona coma. La Torah te dice, puedes comer, come ciertas especies sí, ciertas especies no. ¿Quieres disfrutar? Claro que disfrutas, pero no vas a disfrutar con la mujer ajena, vas a disfrutar con tu mujer en el momento correcto, cuando fue en las aguas rituales. ¿Vas a tomar? Claro que vas a tomar. Es muy bueno tomar. ¿Por qué? Porque dijimos que entra el vino y sale el sod. El sod es el secreto. Y lo que nosotros queremos es que salga nuestro verdadero secreto que hemos cultivado todo el año, que es tener una relación con Dios. Obviamente no estamos históricamente en el momento de decir, ya acabamos con el mal, ya hicimos nuestro... Todavía no tenemos esta claridad, pero nosotros, al minimizar la importancia del mal, el mal se desvanece. Quiere decir, el mal nada más se nutre como una piedrita que se va haciendo grande si tú le pones mucha atención. Nosotros lo que tenemos que hacer con el mal, que dice el Zohar de manera increíble, el mal tiene que servir al bien. El mal, el instinto a hacer el mal, el deseo de procrear, el deseo de ahorrar, el deseo de tener, eso no es malo, mientras eso no sea lo que te mueve en toda la vida. Quiere decir, una persona tiene que usar el mal como un siervo y no como un esclavo. Tú tienes que utilizar al mal, tienes que utilizar, quiere decir, no piensa Dios que tenemos que ser perfectos. Dios no quiere que nosotros agarremos a este mundo y hagamos un mundo perfecto y que el que es de carácter fuerte se vuelva todo suave y el que es agarrado con la lana se vuelva todo despilfarrado. Eso no es lo que te pide Dios. Dios te pide, si tú eres codo, de plano, y si te cuesta sacar un peso de la bolsa, entonces tienes que entender quién eres y tienes que volver una persona no espléndida, sino una persona que sepa dar, aunque sea medidamente. Entonces a lo mejor el que es codo lo tienen que meter en un puesto para que controle los gastos, para que no se les vaya. El que es violento, que es enojón o es sanguinario, no le dicen, vuélvete a... No, vuélvete carnicero. Pero quiere decir, tenemos que agarrar lo malo nuestro y no decir no existe. Nada más decir, entiendo que tengo esta cualidad que no es buena y la tengo que sublimar, la tengo que llevar a que se convierta en algo buena. Eso es lo que propone el judaísmo. El judaísmo no propone que la persona se transforme al punto de que es otro. Eso. Tú naces con ciertas fuerzas, entonces lo que tienes que hacer es a través de estas fuerzas llevarlas al mejor lugar posible. Y eso es agarrar al mal y usarlo para el bien. Por eso Purim es la fiesta que se queda para siempre, porque no nos está hablando nada más de una historia que pasó como las 1001 noches. Nos está hablando a todos nosotros, todos los días. Tú tienes un cuerpo, tú tienes un alma, tienes un instinto de hacer el bien, tienes un instinto de hacer el mal, y lo que tienes que hacer es revelar tu alma, revelar a Esther. Una vez que tú ves esa historia desde este punto de vista, empiezas a encontrar a Dios en todas partes. ¿Qué quiere decir? Abiertamente ni una vez se dice el tetragramatón, nunca se dice Hashem, nunca se dice Elohim, pero hay miles de inferencias, al punto de que hay quienes leen la Megilá y cuando dicen Melech, que rey, Ahashverosh, se refiere al rey de carne y hueso. Pero cuando nada más dice Melech,
la gente dice, no leas Melech, lee Dios. Y vas a ver qué diferente se porta la historia. Quiere decir, es una historia que la puedes leer en una manera textual y entender una cosa, pero de repente puedes decir, a ver, vamos a cambiar los personajes. El Melech Ahashverosh es Ahashverosh y es el cuerpo. Cuando hablan del Melech, el rey, ya no pienses en el rey de carne y hueso, piensa en Dios. Cuando hablan de Esther, hablas del alma. Cuando hablas de Mordejai, hablas del bien. Cuando hablas de Amán, hablas del mal. De repente es otra historia. Ahora, la mitzvah, el precepto que se hace al leer la Megilá, es que no puedes decir la bendición hasta que terminas de leer. Porque cuando tú lees la historia, se ve como pasó esto, luego el rey mató a esta, se agarró con esta, se hizo esto, hizo esto. Tú ves como puros casitos, como disgregados. Pero cuando te das cuenta, porque esa es la grandeza de que es una Megilá, es un pergamino que se abre. Cuando tú te das cuenta de toda la historia, es cuando te das cuenta que Dios estuvo metido toda la historia. ¿Esto qué quiere decir? Todo el tiempo las personas decimos, ¿por qué Dios dejó de aparecerse en milagros? Todo el mundo dice, ¿por qué antes había milagros y ya no hay milagros? ¿Por qué antes se partió el mar y ya no hay mar? ¿Por qué antes había plagas, 10 plagas que duraron un año y ahorita ya no hay plagas? Si yo viera a Dios con todos esos milagros, claro que creería en Dios. Por supuesto, pero que se presente una vez. Y ahorita ya no se presenta nunca. Bueno, este pensamiento no es correcto por muchos motivos y esta es la grandeza del paso de los tiempos. Vamos a poner una gráfica y con esto vamos a acabar la clase. Tenemos 2 puntos, revelación y tenemos otro llamado fe, que en hebreo no, la fe no es fe, sino se llama emuná, convicción de Dios. Entre más revelación hay, menos fe necesitas. Quiere decir, cuando en Sinai 1 millón de personas estaban en las faldas de Sinai, metidos ahí, y de repente Dios puso una nube con un sonido de cuerno tremendo, y Dios empezó a hablar y todo empezó a vibrar, la gente, además de que se murieron del susto, la gente no necesitaba fe, porque estaba Dios hablando, nada más necesitaban revelación y la fe era nula. ¿Y saben cómo sabemos que la fe era nula? Porque 40 días después de la Torá hicieron el becerro de oro. Entonces es como los niños chicos, para saber que existe. Y si no ven a la mamá, no existe, ya nos abandonó. Okay. La historia de Esther, así como tiene un lugar en la Torá, y tiene que se llama Mizmor Shir Ayelet HaShachar, que significa el cántico de la aurora de la mañana. ¿Qué es la aurora de la mañana? La aurora de la mañana es ese momento de máxima oscuridad, cuando está a punto de salir el sol. Un momentito antes de que salga el sol, la noche se torna más oscura que el resto de la noche. Y de repente sale el sol. Ella es la aurora de la mañana porque ella es la época donde se acabaron los milagros. Obviamente, hay que definir qué es un milagro. Porque un milagro, para mí un milagro es estar viva. Pero los milagros como los solemos pedir, es que Dios se mete en la naturaleza a hacer y deshacer y partir mares y hacer cosas que no son normales. Purim es la fiesta donde se acabaron los milagros irreales. Y todo lo que sucede en la fiesta de Purim es normal. Puede ser que el rey se le suba el alcohol, sí. Puede ser que se le pierda la cabeza porque está deprimido y mató a esta, sí. Puede ser que un consejero le dijo que lo mejor era matar a la reina, que porque
lo hizo sentir. Ahora, ese Memuján, el que le dijo que mate a la reina, es Amán. Así dicen los comentaristas. Quiere decir, él ya venía con su plan ahí muy bien cargado y se fue empoderando. ¿Es normal que haya hecho un concurso de belleza? Sí. ¿Es normal que se haya enamorado de una mujer con estas cualidades que como que no tenía gran personalidad? Sí, porque dijimos que el rey estaba resentido de la personalidad de su primera esposa, que era una presumida, una Vashti. Entonces, todo se ve normal. Entonces, lo que estamos viendo en la historia de Purim, que es la grandeza de Purim, que es la fiesta del final de los tiempos, es esto. La fe se vuelve enorme y la revelación se vuelve mínima. El que no aparece Dios explícitamente en la historia es porque Dios nos está diciendo, ya no necesitan de mis milagros. Porque ustedes se van a dar cuenta que estoy metido en todo. Estoy metido en su sangre, estoy metido en su genoma, estoy metido en que este mundo continúe, estoy metido en todo. Ya no tenemos que ver a Dios como un ser milagroso, porque Dios es milagroso sin los fenómenos naturales. En los fenómenos naturales está totalmente metido. Entonces, toda la historia de Purim se convierte en relevante cuando vemos el principio y cuando vemos el fin. Nosotros dijimos que la palabra para verdad es emet. Aleph es la primera letra del abecedario judío y Taf es la letra 22, que es la última letra del alfabeto judío, y la Mem es exactamente la de en medio. Quiere decir, para que nosotros podamos juzgar la verdad de algo, no podemos estar acá, no podemos estar acá y no podemos estar acá, tenemos que estar en todo el proceso. Purim es la fiesta del final de los tiempos, es la fiesta donde Dios ya no tiene que revelarse cada instante para decir que existe. Tenemos la madurez de decir Dios existe en lo cotidiano, Dios existe en la naturaleza, Dios existe cuando yo tengo un hijo, Dios existe cuando yo me gano mi pan, Dios existe y no se tiene que decir, hola, aquí estoy, como en Har Sinai. Por lo tanto, esa es la grandeza de Purim. Y la otra cosa que quiero consultar con ustedes, que es sumamente importante, es que la participación de la mujer es sumamente importante porque nosotros, siempre me gusta acabar esta clase con el árbol de la vida. Nosotros entendemos que la luz de Dios va bajando pausadamente de esta luz que saca totalmente potente a la ausencia de la luz. Nosotros los seres humanos vivimos en este plano. Nosotros, para mí puede ser totalmente certero que Dios existe, y ahorita puede venir una persona muy inteligente y puede decir, yo te demuestro que no existe. Y me pongo a pelear con él y pues no hay punto de encuentro, porque para mí existe y para él no existe. Y esa es la realidad en este mundo. Dios creó un mundo y la palabra olam, que significa mundo en hebreo, significa mitalem, que significa oculto. Nosotros vivimos en un mundo donde Dios aparentemente está oculto y es nuestra responsabilidad descubrirlo. La luz acá es lo más intensa y acá es lo menos intensa. Okay. Históricamente, cada uno de estos 6 esferas llamadas sefirot, estas 6 sefirot son muy interesantes porque cada una de ellas habla de un milenio en la creación. Este es el milenio de Adán a Noah. Este es el milenio de Abraham. Este es el milenio de Jacob. Este es el 4.º milenio, este es el 5.º milenio. Y ahorita, en la cuenta nuestra, que estamos en el 5.778, estamos acabando el 6.º milenio. Estas 6 fuerzas que han determinado la humanidad son como los 6 días de la creación, que son días en los que Dios todo el tiempo estuvo haciendo cosas. Y se llaman días masculinos. Porque la esencia masculina en Kabbalah es la esencia de la transformación.
El único día que es femenino de toda la creación es el Shabbat, que es el 7º milenio, y que es a donde nos estamos dirigiendo. Seamos cristianos, seamos judíos, seamos musulmanes, nosotros creemos en una época llamada la época mesiánica. Y la época mesiánica es una época 100% femenina. Esto quiere decir que así como la mujer en la historia de Esther aparece como totalmente socavada, pasiva, entre las bambalinas, la mujer históricamente ha ido tomando importancia. Pero históricamente ha ido tomando importancia porque nos acercamos a una época de esencia femenina llamada Malhut o reinado, en donde las grandezas de esa época son cualidades altamente femeninas. No quiere decir mujer y hombre. Aguas. En Kabbalah no hay mujer y hombre, hay femenino y masculino. Y todas las mujeres y todos los hombres tenemos elementos femeninos y elementos masculinos. Pero lo que quiero decir es que al final de los tiempos, el ambiente mesiánico que todos estamos esperando, que es un ambiente de paz, es un ambiente nutritivo, es un ambiente de armonía, es una época de armonización, es una época de naturaleza femenina. Por eso no nos sorprende que la heroína se empodere al final de la historia, como que va totalmente opacada, así como la historia de las mujeres ha sido una historia nada más de soporte, estamos atrás, estamos tapadas, no ocupamos puestos importantes, hay nada más muy pocas mujeres destacadas. Conforme vas pasando el siglo XX y ahora el siglo XXI, que estamos en la última parte del 6º milenio, las mujeres empiezan a tomar una fuerza real, una importancia real, con la finalidad de que la época mesiánica va a ser una época totalmente de origen femenino llamado Nukba. La redención de este mundo es a través de valorar la esencia femenina de la humanidad y de la creación. Eso no quiere decir que las mujeres o que Mesías va a ser mujer, eso no significa eso. Pero significa que David Amelech, que el rey David, que es el prototipo mesiánico, era un rey, poeta, que tocaba música. Esa es la época que estamos todos esperando. Una época en la que podamos todos salir a la calle tranquilos, que haya comida para todos, que haya igualdad para todos, que haya bondad para todos. Y en ese momento se va a poner la luna como en Purim, porque el 14 de Adar es luna llena. Y cuando nosotros vemos la luna llena, lo que estamos viendo es el brillo del sol, que es Dios, sobre nuestra tierra. Entonces, en esos días de la ganancia que tuvieron el pueblo judío contra este rey malvado, contra este decreto malvado, lo que estamos logrando es revelar la grandeza de Dios en este mundo, que esa es la finalidad mesiánica. Dios podría venir y decir, se acaban la pobreza, se acaba la enfermedad, se acaba todo. Entonces nos quitaría toda la responsabilidad a nosotros. Entonces, ¿para qué nos hizo? Dios nos hizo a nosotros para que nosotros seamos sus aliados y nosotros hagamos de este mundo un mejor mundo. Esa es la garantía que Dios le da al hombre. Tú haces mi parte, yo hago tu parte. Ese es el concepto. Dios se vierte a la humanidad, el hombre. Dios se vierte a la humanidad, o la humanidad, el hombre a Dios. Y aquí, en 6 sefirot son estas, perdón, quise salir. Y el hombre, que es arreglar un mundo físico. Por eso tenemos que comer, por eso tenemos que tomar en Purim. Porque si no arreglas el mundo desde un punto de vista físico, no arreglaste nada. Estamos en un mundo físico, este mundo se tiene que arreglar no nada más espiritualmente, se tiene que arreglar espiritualmente y se tiene que arreglar físicamente. Y el que lo tiene que hacer es el hombre.
porque nosotros pedimos este mundo y nosotros tenemos que hacer de este mundo un mundo mejor. Por lo tanto, deseamos acaloradamente que nuestro secreto salga y que nuestro secreto sea realmente estar en contacto con el Creador y poder hacer una alianza, poder hacer un pacto, poder hacer un trabajo en común y ser socios en la creación. Él es el creador y nosotros somos co-creadores de este mundo. Es increíble, pero salir de esta fiesta es muy difícil porque es como llegar al máximo. Entonces esta semana tuvimos esta fiesta y en el Shabbat una de mis hijas me siento tan deprimida. Tenía tanta energía y ahora, ¿qué viene? Si ya llegamos a esto, ¿qué viene? Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros vivimos en espiral. Quiere decir, nuestro Purim de ahora no es lo mismo que el Purim que vamos a tener el año que entra. Cada vez tiene que ser un crecho en donde nuestra alma y nuestra esencia salga a relucir mejor. Por lo tanto, no hay un sentimiento de se acabó esto y otra vez volvemos a lo mismo. No es lo mismo. Nunca vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a ser diferentes mientras crezcamos, mientras aprovechemos nuestro tiempo, mientras aprendamos, mientras compartamos, mientras seamos unidos, mientras estemos todos esperando este momento precioso. Y no nada más esperando, hay que visualizarlo, porque esperarlo es darle la estafeta a la siguiente generación. Y nosotros no tenemos que esperar a ninguna otra generación, tenemos nosotros que hacer de este mundo un mundo mejor. No decir, bueno, soy uno más del eslabón de que va a ser eventualmente la época mesiánica. ¿Por qué no visualizar ya esa época de paz, esa época de armonía, esa época de música, esa época de felicidad? ¿Por qué no visualizarla ya en nuestros tiempos y no dárselo a nuestros... No podemos visualizar esa época como una realidad que todos seamos partícipes. Por lo tanto, yo les deseo que no se los tengamos que dejar a nuestros hijos, sino que seamos los que tengan la capacidad de materializar este mundo mejor y encargarnos de dejar un mundo mejor y hacer un mundo mejor en el que todos podamos disfrutar de la presencia divina y estar a gusto en este mundo. Así que pues muchas gracias. ¿Les haya interesado la historia de Esther? Gracias. Yo les invito a todos ustedes a que agarren el libro de Esther y lo vuelvan a leer con estas claves de cómo ver al rey, de cómo ver al rey Ahasverosh, de cómo ver el alma, al bueno, al malo, porque esto entonces se torna sumamente interesante. Entonces, no lo dejen así para el año que entra, regresen a sus casas, agarren cualquier Biblia y léanse la historia de Esther y se van a maravillar de que fuimos ahorita un poco superficial, pero no puedo pretender más, pero es una historia que vale la pena leerla y leerla con estas claves. Muchas gracias.